Hola a todos, vamos a proceder a explicar el término 7 de la EBAU. Explica las causas de la invasión musulmana y de la rápida ocupación de la península ibérica. Para mí, lo fundamental, antes de explicar las causas, que ha de ser lo que más espacio ocupe en este término, es narrar o explicar o describir rápidamente cómo se conquista esa península. La península ibérica será conquistada aproximadamente en 7 años. Nada que ver con los prácticamente casi 200 que le cuesta a los romanos conquistar Hispania. La conquista de Al-Ándalus o de la península ibérica por parte de los musulmanes va a comenzar en el año 711. Si observamos el mapa, ahí donde vemos la raya negra, será el general bereber Tarik quien proceda a invadir la península ibérica a raíz de la llamada de los visigodos. Ganará al rey Rodrigo en la batalla de Guadalete, en Cádiz, o en la actual provincia de Cádiz, en el año 711. Ante la pobreza, división y desestructuración y decadencia observada en el reino visigodo, Tarik decide seguir conquistando y continuar ese movimiento expansivo del imperio musulmán que había fundado Mahoma. Así, desde Cádiz irá hacia Écija, Córdoba, pasando el puerto de Despeñaperros, llegando a Toledo. Allí recibe órdenes de Musa ibn Usair, el gobernador de la provincia de Ifriquilla, la del norte de África, con capital en Kairouán, para seguir sus pasos. Entonces Musa cruza el estrecho de Gibraltar y se dirige a Sevilla. Desde Sevilla va hacia Huelva y de allí subirá a la capital de la Lusitania, Mérida, en donde encontrará resistencia. Sin embargo, los judíos, en donde los visigodos habían hecho bastantes leyes contra ellos, le van a permitir vencer esa resistencia, ya que se alían con Musa. Musa remontará el río Guadiana y se juntará con Tarik. Desde allí, como podemos observar en el mapa, ambos van a seguir juntos sobre el itinerario 25, que aproximadamente sigue, la carretera nacional 2 sigue a día de hoy. Y de allí van a llegar al Valle del Ebro, pasando antes por Calatayud a finales del año 713 e inicios del año 714. Una vez que toman Zaragoza, como podemos nuevamente ver en el mapa, Musa se dirigirá por todo lo que es la zona norte de la meseta, conquistando toda la cuenca hidrográfica del río Duero, así como Galicia. Sin embargo, Tarik se irá hacia Lérida, llegando a Tarragona, para tomar posesión de Barcelona, de Gerona, así como todo el Levante. Cuando lleguen a la actual Comunidad Valenciana, son reclamados por el califa de Damasco. Entonces, el hijo de Musa ibn Usair, Abd-al-Aziz, se quedará al cargo de la conquista y entonces terminará de apropiarse de todo lo que es el sur, la zona, digamos, de Granada, Almería y el sureste, es decir, con Murcia, en donde establecerá un famoso pacto con Tuzmir, el noble visigodo Teodomiro. Los musulmanes no lograrán conquistar todo lo que es el norte cantábrico, es decir, a los pueblos astures, cántabros y vascones. Sin embargo, sí que se harán con el territorio visigodo de Francia, la Septimania, y lanzarán expediciones para continuar su expansión más allá de los Pirineos. Sin embargo, en el lado occidental serán detenidos por los francos, liderados por Carlos Martel en el año 732 en la batalla de Poitiers. La primera de las causas que explica esa rápida conquista por parte musulmana de la península ibérica sería los pactos con la nobleza. Allí tenemos que destacar fundamentalmente dos tipos de pactos. Los pactos que van a hacer los hijos de Bitiza y sus partidarios, los responsables de la llamada de los musulmanes, que rápidamente se van a convertir al Islam y combatirán del lado de los musulmanes. Eso explica que buena parte de la conquista y de la invasión musulmana se haga sin prácticamente resistencia. Otro de los pactos serían los que establecen con los nobles visigodos, que deciden seguir manteniéndose en el cristianismo. Así, el pacto más relevante en este sentido sería el que se hace con el noble alicantino-murciano Tuzmir o Teodomiro en latín. ¿Por qué digo
salmantino-murciano, ya que el territorio que va a tener corresponde a parte de las ciudades que a día de hoy están entre la provincia de Alicante y la provincia y comunidad autónoma de Murcia. Tuzmir decidirá pagar un impuesto más, o los musulmanes le impondrán pagar un impuesto más, el de capitación, el de capitación, para mantener su estatus social y sus propiedades, así como la religión cristiana en todos sus territorios. A cambio, Teodomiro acepta el poder musulmán y el Estado musulmán por encima de él, sustituyendo al Estado visigodo. Antes se me ha olvidado decir que quizás uno de los pactos ejemplo de los hijos de Bitiza o de los partidarios de Bitiza, los bitizanos, sería el que se produce en el Valle del Ebro, concretamente con el noble Casio, que va a dar a una importante dinastía, sucesores suyos, los Banu Casi, los hijos de Casio, que van a tener un importante poder en la parte fronteriza de la marca superior de Al-Ándalus, desde la propia más o menos conquista hasta primer tercio del siglo X, cuando serán sustituidos por otra familia por orden de Abderramán III. La segunda de las causas sería la destrucción y la decadencia y sobre todo la crisis del propio Estado visigodo. A esto se ha llegado por las constantes guerras que desde inicios del segundo tercio del siglo VII van a tener los visigodos cada vez que se elija rey. El hecho de ser una monarquía electiva va a condicionar esto. Así, constantemente con la nueva elección de rey se va a producir una guerra civil entre los partidarios del monarca elegido y los contrarios cuyo candidato no ha podido salir elegido en ese proceso de elección. Y esas continuas guerras civiles entre la nobleza visigoda va a debilitar de manera importante el Estado. ¿Cuál sería la tercera causa fundamental que va a explicar esta rápida invasión y sobre todo conquista de los musulmanes de la península ibérica, excepto la cornisa cantábrica? Esa tercera causa sería la indiferencia de la mayor parte de la población. Como se ha reflejado cuando se explicaba la etapa visigoda en la península ibérica, ese proceso de ruralización y de cambios profundos que se comienzan a raíz de las medidas para superar la crisis del siglo III en el Imperio Romano, llevan a una profunda ruralización, en donde la población tiende a abandonar las ciudades para concentrarse en las zonas rurales, zona y base de riqueza de la nobleza hispanogoda, en la cual ellos son los que sí son capaces de proteger de esa inseguridad y de esos continuos ataques que se van a producir tras la crisis del Imperio Romano. Este proceso de ruralización va a suponer que una parte mayoritaria de la sociedad acabe dependiendo de una parte minoritaria, la nobleza, a través sobre todo, o la aristocracia, a través sobre todo de la figura del colonato. Esto significa que sus condiciones de vida van a empeorar, y estas condiciones y esta realidad que acabo de decir de dominio de una minoría de la mayoría de la población aparecen reflejadas perfectamente en el Liber Judiciorum. Por lo tanto, para esa mayor parte de la población hispanogoda, que los nobles visigodos sean sustituidos por otras personas, por los musulmanes, lo van a entender como un cambio de señor sin más. Es más, y perdón por la redundancia, en aquellos lugares donde los propios nobles visigodos han convertido al Islam, el señor no va a cambiar, o aquellos como Tuzmir o Teodomiro que han aceptado el Estado musulmán, la dominación señorial no va a cambiar. Por lo tanto, la población de la península ibérica percibe a los musulmanes como un proceso más de continuidad, en donde sus condiciones no van a mejorar pese a que se hayan establecido unos nuevos dominadores, esta vez no con la capital en Toledo como los visigodos, sino con la capital en Córdoba. A grandes rasgos, estos serían los tres principales factores que explican que los musulmanes en 7 u 8 años conquisten la prácticamente totalidad de la península ibérica y pase a ser denominada Al-Ándalus, integrándose como una provincia más, la más occidental y la única europea del imperio que había fundado Mahoma.